entrevista a Juan Esteban Portilla, experto para el proyecto de YouShop. Hola, Juan Esteban, pues muchísimas gracias por este tiempo, gracias por conectarte con nosotros. Como bien sabes, pues bueno, soy Stephanie Drobo de la UID y estamos iniciando nuestro proyecto de YouShop, que es una tienda e-commerce que pretende distribuir a todo Ecuador. ¿Nos ayudas, por favor, presentándote y dándonos un poquito de información sobre ti? Claro, bueno, gracias, Stephanie. Un gusto para mí que me hayan tomado en cuenta y los mejores éxitos siempre. Contándoles un poco de mí, primero en cuanto a mi formación académica, tengo estudios en comercialización en la Universidad de Palermo, que es mi carrera de universidad. Después hice algunos posgrados, hice un diplomado en alta dirección en marketing en el TEC de Monterrey. Después hice una maestría en marketing y comunicación en la Universidad de Valencia, en España. Y además tengo otra maestría en consultoría estratégica también en la Universidad de Valencia, en España. Después, en cuanto a mi experiencia de trabajo, he trabajado trabajé mucho tiempo siendo en empresas, fui gerente de varias empresas importantes, pero siempre también en paralelo fui consultor hasta que finalmente en el 2019 formé mi propia empresa que se llama OnData. Es una empresa de consultoría. Tenemos algunos clientes desde gigantes como Marathon, por ejemplo, o Toyota, y también clientes más pequeños. O sea, tenemos algunas líneas de negocio, así que por ahí nos movemos bastante. Además, soy profesor de la Universidad Internacional del Ecuador, en grado y posgrado también, ya por muchos años, desde el 2014 que estoy colaborando con la UID, así que gustoso de contestar a todas tus inquietudes. Muchas gracias. Pues bueno, voy a empezar mostrándote el prototipo de YouShop. Como bien hemos comentado y bueno, en la información que te he transmitido, hemos nosotros desarrollado esta idea de negocio siempre pensando en los beneficios que tendría tener un marketplace o un e-commerce que agrupara ciertas categorías, ¿no? Hoy por hoy existen como varias aplicaciones de delivery y existen otras aplicaciones o empresas que se dedican a tener su propio marketplace. Sin embargo, se enfrentan a muchos retos, entre ellos temas logísticos o costos publicitarios o de difusión. Entonces, nuestra idea justo con YouShop es crear una plataforma, un marketplace que apoye e impulse a estas empresas que ya tienen un e-commerce, que ya lo están haciendo bien, sin embargo, que no tienen a lo mejor el acceso económico para poder hacer unas campañas muy grandes, ¿no? Entonces, nuestra idea es seleccionar, agrupar a los mejores emprendimientos y las mejores empresas que existan a nivel nacional y ofrecer estos servicios en las diferentes categorías, como ves aquí en nuestro prototipo, para que el usuario tenga este acceso y esta facilidad de comprar. También respaldados por una plataforma segura, diferentes métodos de pago, diferente acceso, y que también se sientan respaldados a la hora de comprar y no solamente estén comprando con una marca, ¿no? Que a lo mejor puede estar en Cuenca cuando ellos están en Quito o viceversa, sino que también entiendan que esta es una empresa que está operando a nivel nacional y que puede darles la cara frente a cualquier requerimiento o preocupación que tengan, ¿no? Entonces, bueno, nuestra plataforma, como ves aquí, pues básicamente lo que hace es que agrupa. Ya tenemos varios clientes que hemos contactado en estas diferentes categorías, empezando desde alimentos especializados, por ejemplo, para vegetarianos, veganos, productos tecnológicos, salud, regalos, licores, entretenimiento, servicios, además de arte, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado hacer es identificar cuáles son las tendencias de compra y cuáles son las empresas que mejor lo están haciendo también en Ecuador e intentar buscarlos para que se conviertan en nuestros clientes y, por lo tanto, los proveedores para poder servir a los usuarios que compren. A la hora de comprar, nosotros nos encargamos de todas las negociaciones con logística, nos encargamos de las negociaciones también con los proveedores de métodos de pago, por ejemplo, y lo que buscamos con esto es brindarles a todas estas pequeñas empresas y emprendedores una oportunidad de tener acceso a servicios que a lo mejor no tendrían, como por ejemplo un método de pago Kushki, que tiene estas verificaciones de seguridad para los métodos de pago con tarjeta, que no lo podrían hacer directamente en su e-commerce o en su marketplace, sino que lo podrían hacer a través de YouShop. Y darles un respaldo también tecnológico, ya que el desarrollo es completamente nuestro, para que ellos pues puedan contar con una infraestructura suficiente para cubrir a nivel nacional. Y bueno, está en construcción, pero bueno, más o menos así funciona. Nuestro cliente, en este caso, que sería el proveedor, se puede registrar como vendedor directamente en la página, puede tener control absoluto sobre su tienda. Ya tenemos, por ejemplo,
una de las tiendas que ya está montadas en tema de arte. Entonces tú puedes directamente acceder aquí como usuario, añadirlo a tu carrito y comprarlo, y puedes hacer una mezcla de diferentes productos. Entonces también como cliente tú tienes el acceso directo a toda esta plataforma, a construir tus productos como quieras, a poner las ofertas que sean necesarias, y nosotros te vamos a impulsar y ayudar, si eres un pequeño comercio, en todo el tema de difusión y publicidad, y también, como mencionaba antes, de los aliados estratégicos. Y muy bien, pues vamos a empezar con la entrevista, ya dándote un poquito este contexto. Nos gustaría entender un poquito cuál es tu percepción del entorno en general con respecto a Ecuador. ¿Cómo tú ves el entorno de e-commerce en Ecuador? A ver, yo veo que, no digo que por la pandemia es que el e-commerce está presente, o sea, no lo digo que es por la pandemia, pero sí la pandemia lo que ha hecho es impulsarlo mucho más. O sea, ya veíamos algunas iniciativas pre-pandemia, apps, por ejemplo, de delivery, veíamos varias, pero lo que pasó con la pandemia es que a la fuerza la gente es como que le hizo quitarse un poco los miedos, quitarse un poco las vendas, y a la fuerza también empezar a confiar. Entonces de repente te topas con empresas como Tipti, como Rappi, como Uber Eats, que vienen creciendo, y también te topas con muchas otras que aparecen con nuevas propuestas, cada una más interesante. Yo creo que fue en el 2020, nosotros en Ondata tenemos un programa de entrevistas, y en esa época era la directora ejecutiva de la Fundación Telefónica Movistar. Ella nos decía que a partir de la pandemia, la entrevista fue como 5 meses después, decía que en esos 5 meses de pandemia, decía que habíamos reducido la brecha versus otros países en todo lo que se refiere a una cultura digital como país. Ella mencionaba como datos, decía que pre-pandemia se calculaba que el Ecuador tenía una brecha de 10 años de diferencia o de retraso versus países que sí tienen una cultura digital, y que a partir de la pandemia todo ese impulso y esa adaptación obligada que tuvimos todas las empresas y las mismas personas en general, hizo que a los 5 meses de pandemia se haya reducido en 5 años esa brecha. Entonces, a estas alturas yo me imagino que tal vez nos hayamos acelerado mucho más, y el Ecuador de por sí tiene indicadores que ponen de manifiesto que ha crecido mucho el e-commerce, el consumo de plataformas, los mismos procesos se han ido adaptando mediante la tecnología, que es súper bueno porque hay bondades en ese sentido. Así que me parece que es positivo, creo que es un buen momento como para lanzarse con esto, así que eso como en términos generales. Ok, muchas gracias, Juan Esteban. Bueno, nos comentabas esto, hay un indicador, bueno, o más bien una diferenciación. Yo actualmente resido en España, pero voy muchísimo a Ecuador, y algo que me ha llamado la atención ahí es el hecho del uso de la moneda digital, ¿no? Y creo que esto tiene que ver mucho con que al final estamos dolarizados, tenemos una moneda que no depende tanto de nuestro país. ¿Tú crees que este factor tiene algo que ver también, o puede ser de impulso para el consumo digital, o sea, para el consumo, justamente el uso de la moneda digital? Cuando dices moneda digital, ¿te refieres a pagos en línea o te refieres a criptomonedas? Sí, no, pagos en línea, Pagos. No sé si esa sea la razón por la cual, yo creo que hay desconfianza, que pasa también en otros países, porque uno escucha siempre que hackers que por ahí te roban información, hackers que te clonan la tarjeta de crédito. Entonces, creo que la seguridad es uno de los factores que sí afectan al desarrollo del comercio electrónico en general en otros países, y más acá también porque de por sí han habido muchas estafas que hace que la gente sienta también bastante incertidumbre. O sea, creo que uno de los temas latentes es justamente la seguridad. O sea, ustedes, por ejemplo, en el momento de estar planteando su plataforma, yo lo que les recomiendo es que tomen en cuenta mucho la seguridad y tomen en cuenta mucho el respaldo que le dan a las personas. ¿A qué me refiero con respaldo? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he comprado en algunas plataformas, sí he tenido experiencias en las cuales me han robado mis tarjetas, pero he sentido el respaldo de las empresas. Me pasó hace poco con una plataforma, con una app de las de consumo de aquí, que me robaron mis datos de la tarjeta y empezaron a llegarme consumos que no eran míos, pero yo sí sentí el respaldo de la empresa, y por eso
no me genera ese recelo de no volver a consumir, porque siento ese respaldo. Lo mismo me pasó hace algunos años con Amazon, entonces no lo siento como miedo porque he sentido el respaldo, me han colaborado, y eso es súper importante, porque así como evolucionan los mecanismos seguros, también evolucionan las personas que quieren hacer daño, y pues es una guerra de no acabarse. Okay. No creo que sea por la dolarización, no. Más bien un tema de seguridad, ¿no? General. Sí. Ok, y hablando de esto, como decías, que veías como esta oportunidad, ¿qué oportunidades tú ves en el proyecto y esta forma de introducirnos al mercado ecuatoriano? A ver, oportunidades le veo porque es como que la barrera hacia el e-commerce ya se ha roto un poco y la gente está como más predispuesta a hacer compras en línea. En donde por ahí le veo los retos principales, que es como en cualquier negocio, es que ya hay marcas muy instaladas que tienen competencia muy fuerte. Entonces, en ese sentido, me parece que tienen que hacer un buen trabajo. Cuando uno tiene un local físico, cuando uno tiene una presencia física que la puedas ver de alguna forma, es como que, así sea porque estás caminando o porque por ahí lo ves, puede algo llamarte la atención. Cuando en cambio es todo virtual, es muy difícil lograr que la gente entre en tu página o descargue una app y después de eso que haga consumos. Entonces, en principio creo que los retos principales es, ustedes vendrían a ser un intermediario. La oferta, que vienen a ser los sellers, que son los que ofertan cualquier tipo de producto, por ejemplo, alimentos, que veía en lo que me mostraste. Pero por otro lado también necesitas del flujo de visitantes. Entonces, para el seller es importante el flujo de visitas, o sea, que entre gente a la página y que navegue en la página, y en cambio para ese flujo es importante el seller. Entonces, al principio, hasta agarrar ese ritmo en donde haya sellers y haya también flujo, es súper complicado. Esos primeros pasos son difíciles, por eso funciona mucho el tema gratis. O sea, hacer las cosas en principio gratis puede ayudar, porque con eso la gente pierde el miedo y empiezas a lograr el flujo, y aparte que también la gente, llevándose una buena experiencia, también empieza a expandirlo, a contarlo, el boca a boca empieza a funcionar. Claro, y hablando un poco de esto, dirías que justamente este tipo de diferenciaciones o de extras, como por ejemplo podría ser un envío gratuito al principio, puede ayudarnos a ser competitivos, porque justamente es el miedo principal que tenemos. Como bien comentas, almacenes grandes como, no sé, voy a mencionar Tía, por ejemplo, u otros supermercados que ya están instalados como el Coral y demás, pues sí, en efecto, cuentan con: yo estoy consumiendo como consumidor, y bueno, sé que si alguien me roba o no me llega el producto, pues puedo ir a un sitio que me tenga que desplazar hasta Guayaquil y llego al Coral y solicito mi devolución o me quejo con alguien, ¿no? ¿De qué manera crees que, bueno, además de estas estrategias que nos comentas, nosotros podríamos ser competitivos y, me atrevo a decir, incluso disruptivos a la hora de promocionarnos? Me parece que, a ver, y es un tema que aplica en general para la mentalidad ecuatoriana, y han habido muchos debates en este último tiempo al respecto. Yo creo que mientras más formas de pago puedas ofrecer, también llegas a más cantidad de gente. Hoy por hoy hay formas de pago, o sea, no solamente los de la tarjeta. Casualmente la semana pasada, no, hace 2 semanas, nosotros hicimos una entrevista en este programa que les decía, y nos contaba, era un especialista en comercio electrónico, y él nos decía, él estuvo a cargo de Linio cuando Linio abrió operaciones aquí en el Ecuador, que no sé por qué salió, pero ya no está. Pero Linio, en su momento, él decía que la principal forma de pago de la gente era pagando contra entrega. Entonces, si es que tienes esa opción, no sé cómo habrá evolucionado a hoy, no sé si es que hoy es la principal forma, porque también ha crecido el uso de tarjetas de crédito, pero a lo que voy es que si es que uno se queda solo con una forma de pago, no llegas a cubrir al resto. Entonces, mientras más opciones de pago, si es que tienes por ahí la opción hasta con criptomonedas, por ejemplo, que hoy por hoy también viene creciendo, si es que tienes más opciones de formas de pago, también vas a llegar a cubrir más cantidad de personas, porque te ajustas a todo, no le pones peros. Si uno le pone peros desde el inicio, si es que tú le dices no, solamente en efectivo, y a la persona le gusta pagar con tarjeta de crédito, pues evidentemente la persona no va a comprar. Entonces le estás poniendo peros, y al principio es muy crítico porque no es fácil conseguir esos primeros clientes. Claro. En tu experiencia,
digamos que con esto que nos comentabas desarrollando negocios, obviamente nuestro target, a pesar de que no tenemos esta diferenciación como tal por la variedad de productos que ofrecemos, desde productos de arte hasta alimentación, digamos que no hay un target tan definido. ¿Tú esto lo verías como una ventaja o más bien como un reto hacia YouShop? El no tener o sea, siempre tienes que tener un público objetivo al cual apuntas. Lo que harás tal vez es empezar de a poco y tratar de ir aumentando más cantidad o sea, ampliando tu público, pero siempre es bueno, como en cualquier negocio, tener un público definido, porque con eso hasta puedes definir más fácilmente cómo va a ser tu comunicación. No es lo mismo comunicarte con una persona joven que con una persona más adulta, cómo va a ser tu política de precios. Entonces siempre es mejor tener claro a quién apuntas. Y cuando nos hablas de esto, teníamos justamente nosotros la duda, estamos hablando de un comercio digital o e-commerce, ¿no? Y por un lado teníamos la duda, ¿apuntamos a un segmento más joven que sin embargo no tiene el acceso financiero, o apuntamos a un segmento que a lo mejor esté más consolidado, que a lo mejor tenga mayores miedos con tema de seguridad, pero que sí va a tener el acceso económico para el gasto? Ahí tendríamos que, ¿por qué guía o por qué lado nos podrías guiar para nosotros definir este target? O sea, a ver, el público más adulto, dependiendo qué tan adulto, yo creería que va a tener más barreras en cuanto al uso tecnológico, si es que es muy adulto me refiero. O sea, si es que son ya, no sé, personas, no sé, generación X o baby boomers, por ejemplo. O sea, van a ser personas que tal vez les cueste un poco más adaptarse a la tecnología y hacer compras o habituarse a hacer compras a través de una plataforma de e-commerce. Tal vez desde los millennials, centennials van a tener más. Los centennials van a estar mucho más habituados, pero tal vez no tengan el dinero como para poder hacer las compras. Yo creería que por ahí en el caso de los millennials, pero esa respuesta más es un tema del modelo de negocio. Yo te puedo decir desde afuera y tratando de ser neutro nada más, pero ya es un tema de cómo es el modelo de negocio y a quién están apuntando. En ese sentido, lo que sí les recomiendo es que, suponiendo que ya tienen definido un público, los sellers tienen que estar alineados a ese público. O sea, por ejemplo, si tú estás planteando un público joven y me invento, estás por ahí con los sellers, por conseguir un seller, estás viéndote con sellers que no tienen esa orientación hacia ese público, pues no vas a lograr ese clic. Y ustedes lo que necesitan es que se vincule adecuadamente esa oferta y la demanda. Ok. Creo que ese es el primer paso, ¿no? Como definir este target y posterior los sellers. Al principio habíamos empezado nosotros buscando como los sellers que más nos gustaban, y creo que ese fue un gran error, ¿no? Porque empezamos con una preferencia personal antes de definir el target y somos 6 personas al final en el proyecto. Pero sí creo que como bien comentas, lo ideal sería primero empezar con el target para después poder identificar la oferta que les sea ventajosa. O sea, en sí todo el modelo de negocio. Esa es como la base para que después las decisiones vayan en coherencia con lo que previamente lo están definiendo. Ok. Muchas gracias. Y bueno, como última pregunta, ya que tienes un poquito la idea o más o menos te hemos transmitido la idea de lo que queremos constituir, ¿algún consejo que puedas dar como a emprendedores o personas que se están introduciendo en el comercio digital en base de tu experiencia? A ver, para empezar, me parece que es súper importante tener un capital de trabajo, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa con el emprendimiento? Cuando nace, en la mayoría de los casos, por ahí vendes lo que tienes, vendes por ahí, no sé, el auto, o buscas de alguna forma, o te ayudan, por ejemplo. Pero en la mayoría de los casos estás mentalizándote en ese primer mes, pero en la práctica es muy difícil que al principio vendas. O sea, los negocios empiezan a crecer, pero con el tiempo. Entonces es un trabajo más como de resistencia y de perseverancia, porque de lo contrario sucumbes antes de llegar a ese crecimiento. Entonces me parece que es importante ese capital de trabajo para que mientras las cosas fluyan no te desvíes en tus intenciones, uno, de emprender, y dos, en las decisiones que tienen que ver con tu modelo de negocio, porque hay muchas veces que por ahí, por las urgencias económicas, replanteas al primer mes, replanteas a los 3 meses, replanteas a los 6 meses, y lo único que haces es confundir a tu público objetivo. Entonces me parece que es importante tener un capital de trabajo. Y lo otro que también me parece que es súper importante es siempre tener la mentalidad a largo plazo. ¿A qué voy con esto? A que si es que ustedes están planteando este e-commerce en tal esquema, no estar replanteando constantemente. O sea,
sí, obviamente uno tiene que maniobrar, pero el norte no debería estar cambiando tan radicalmente. Es como cuando, no sé, viéndolo de una forma más práctica, es como cuando una persona se abre un negocio de cafetería y al mes está convirtiéndose en restaurante, y a los 2 meses es un sitio de menús ejecutivos, y después quiere mezclarlo con coctelería. Entonces, en la práctica no le funciona nada y quiebra. Entonces me parece que es súper importante mentalizarse a largo plazo con una oferta que funcione y que vayas construyendo en el día a día hasta llegar a ese largo plazo que estás planificando. Ok, Juan Esteban, pues muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco. Es algo muy introductorio, ya que estamos en la fase de prototipo aún, pero por supuesto nos va a guiar mucho a la hora de definir estas reglas de negocio y modelo de negocio para poder avanzar. Muchas gracias. Gracias a ti, más bien a las órdenes en lo que necesiten.